Iguala o Acta de Independencia de la América Septentrional fue un documento político proclamado por Agustín Iturbide el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala de la Independencia de Guerrero. Escuela activa. La escuela activa, crítica de la escuela tradicional de entonces, criticaba el papel del profesor, la falta de interactividad, el formalismo, la importancia de la memorialización, la competencia entre el alumnado y sobre todo el autoritarismo del maestro. Las leyes de reforma. Se le nombró leyes de reforma porque en 1855 a 1863 gobernó Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. La ley de Benito Juárez eliminó a los tribunales, quienes eran militares y religiosos que exigían que todos los ciudadanos deben ser tratados de la misma manera ante la ley junto con otras organizaciones. Joaquín Baranda sostenía que la democracia tiene que levantarse sobre la escuela primaria y la escuela normal, donde en la escuela normal se debía de formar maestros, donde los mismos maestros trabajaran en las escuelas primarias. Educación en el Porfiriato. El periodo del Porfiriato fue un momento donde México pudo progresar en varios campos como lo fue la economía, pero en otros obtuvo un retroceso enorme, lo cual ocurrió en los ámbitos sociales y culturales. La educación fue uno de los sectores más controversiales. La escuela nueva. El niño se constituye en el eje de toda la actividad educativa en comparación con el tradicionalismo que considera al docente como el responsable y protagonista principal del proceso educativo. A la escuela nueva se le ha definido como promotora de una educación en libertad para la libertad. El significado de los colores de la bandera nacional no se ha modificado desde la emisión del Plan de Iguala en 1821, con el que México declaró su independencia de España. El blanco es la religión única, la católica, el verde la independencia de España y el rojo declaraba la unión que todos los pueblos y etnias del país, aseguró Silvestre Villegas Revueltas del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante el Porfiriato, el papel del niño fue muy poco importante, pues solo las clases adineradas podían ir a una escuela a nivel superior, mientras que los niños de la clase baja solo se dedicaban a trabajos como el campo, mandaderos, bocadores o cargadores en los mercados. Movimiento villista. En este cuadro se muestran los enfrentamientos entre los burgueses y el ejército villista, con ayuda de los campesinos para lograr recuperar las tierras de los burgueses, siendo Villa el general encargado de esta guerra, siendo también el gobernador provisional de Chihuahua, el cual fue el estado que más defendió. Constitución de 1917, también conocida como la Constitución Política Mexicana en 1917. Esta es la Carta Magna o norma fundamental que organiza política legal y jurídicamente a la nación mexicana. Constitución de 1857. En el siguiente cuadro podemos apreciar 3 artículos de la Constitución de 1857. El tercero, el cual nos habla de la enseñanza es libre y aparte de la ley determinará qué profesiones necesitan título para ejercer. El 27 habla de que la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, a menos de que sea por causa pública o por indemnización. Por último, pero no menos importante, está el 127, el cual nos habla sobre los poderes federales, como lo son el ejecutivo, el legislativo y judicial. El ferrocarril en México. La historia del ferrocarril mexicano se remonta en los primeros tiempos de México, cuando se comienza a formar como una nación y marcarse quienes llevarían las riendas. Bellas Artes. El 29 de noviembre de 1934 fue inaugurado el primer Museo de Arte en México. El inicio de la construcción fue el 1 de octubre de 1904. Economía en el Porfiriato. Durante el periodo Porfiriato, el aspecto económico fue beneficiado de dos maneras. Se estableció la jornada laboral de 8 horas diarias y se fijó el sueldo mínimo para los trabajadores.
El camino de México tomó para llegar en la economía fue a través del trabajo en minas y el campo. La construcción de las vías férreas fue una gran parte del ámbito económico, ya que había una mayor comercialización, además que favorecían la comunicación y transporte. Los Cimientos de la Nación fue un documento clave para el Congreso. Consistía de 23 artículos que fueron dados por José María Morelos para la elaboración de la Constitución el 14 de septiembre de 1813. José Vasconcelos nació en la ciudad de Calderón en el año 1882. Fue un político, pensador y escritor mexicano. Además fue fundador del Ministerio de Educación en México, donde desarrolló una extraordinaria labor, lo que le mereció el sobrenombre de El Maestro de la Juventud de América. Evolución constitucional. En la presente pintura se presenta la evolución de 3 constituciones de México de los años 1824, 1857 y 1917, señalando 3 de los importantes artículos como lo son el artículo 3, 27 y 123. Asimismo se trata de reconocer lo más significativo de estos. El analfabetismo crecía constantemente, hundiendo a los más necesitados y con más carencias, los campesinos e indígenas que servían a un terrateniente. La educación impartida por este Estado se vio minimizada por las prácticas aportaciones que recibían. Educación durante la Revolución. La Revolución hizo enfrentarse a la forma de gobierno del dictador Porfirio Díaz, de ahí que el pueblo se levantara en armas y se vendría la revolución a través de las cuales se obtendría una mejor calidad de vida y una verdadera justicia social. En esto también entra la forma educativa, la cual deberá estar al servicio de las mayorías. Libros gratuitos. En febrero de 1959, el presidente Adolfo López Mateos creó por decreto la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para fijar los programas que se impartirían a los niños de la educación primaria. Por primera vez en la historia de México no habría discriminación entre niños de las escuelas primarias públicas y privadas, rurales y urbanas, por lo menos no en el material educativo que el Estado se propondría entregar. La pintura es poesía muda, la poesía es pintura ciega. Leonardo da Vinci. Francisco Ignacio Madero Parras de la Fuente, político mexicano cuyo pronunciamiento contra el régimen de Porfirio Díaz desencadenó la Revolución Mexicana. Cuando Porfirio Díaz ya se le había terminado su tiempo de presidente, Francisco I. Madero quería postularse para presidente y Díaz veía que Madero iba a ganar, y como Díaz quería seguir en el poder y él aún era el presidente, mandó a encarcelar a Madero. Inicios de la política. En 26 de mayo de 1830, Juárez es nombrado encargado del aula de física del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. El movimiento zapatista. El 1 de enero de 1994, la sublevación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se ha configurado como un movimiento social y político que pretendía hacer frente a las políticas del neoliberalismo. Movimiento maderista. Fue inicial de la Revolución Mexicana, dirigido por Francisco I. Madero entre los años 1909 y 1910, cuyo objetivo era la regeneración de la democracia del país. Esto fue escrito por Madero en la sucesión presidencial, libro escrito en el 1910.